Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 110. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 110. Vamos a meditar un instante en esta palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Diga conmigo: Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Amén. Por favor, tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte al Señor con alegría. Gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: gracias, Señor. Diga: gracias, Señor. Una palabra que tenemos que tener en cuenta, que para mí es, podemos llamarlo una guía de fe. ¿Guía de fe en qué sentido, pastor? De entender no al enemigo, porque tenemos que más bien preocuparnos por entender más a Dios, por comprender más a Dios, por conocer más a Dios. Es de quien deberíamos de estudiar más, de comprender más, de sumergirnos más para saber quién es Dios. Diga conmigo: gloria al Señor. Entonces, una cosa que tenemos que entender del enemigo, vuelvo y lo digo, no es el enemigo como tal, sino las estrategias o ataques que él usa en nuestra contra. Por ejemplo, cuando el enemigo ataca la vida de una persona, la pregunta es: ¿qué está buscando el enemigo? Diga gloria a Dios. Cuando el enemigo ataca a una persona, ¿qué está buscando el enemigo? ¿Será que está buscando que la persona se mantenga? ¿Está buscando que la persona sea firme, sea fiel? ¿O está buscando algo en específico que está dentro de esta palabra que quiero que usted lo pueda entender? Primero, el salmista habla de algo que tenemos que entender, a su nombre, de algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el enemigo, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, él siempre va a venir a atacar, pero él necesita, diga conmigo, instrumentos. ¿Qué necesita? Instrumentos. O sea, él necesita a quién usar para causar daño. Es lógico. Ejemplo, lo vemos reflejado allá cuando Jesús frente a él se para a Pedro y le dice: maestro, ten misericordia de ti, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué hizo Jesús? Identificó que a quien él tenía al frente era a Pedro. Diga conmigo: gloria a Dios. Pero Pedro en ese momento se convirtió en un instrumento de Satanás. La pregunta es: ¿Pedro estaba poseído, sí o no? A su nombre. Porque si Jesús le llama a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, la primera idea que se puede tener es que Pedro está poseído y es un instrumento del diablo. Pero tenemos que entender, escúcheme una cosa, que cuando una persona hace, amados hermanos, lo que hizo Pedro, tratar de humanizar las cosas de Dios sin darse de cuenta, puede terminar siendo instrumento del enemigo. No por posesión, pero sí por voluntad del enemigo. Porque el enemigo no quería que Cristo fuera a la cruz. El enemigo no quería que Cristo muriera. El enemigo no quería que Cristo resucitara dentro de los muertos. Entonces trata de impedirlo a través de quien quiera o como sea. Diga conmigo: gloria al Señor. Por ejemplo, encontramos algún otro caso o situación en la Biblia de que incluso una serpiente fue utilizada, amados hermanos, por el mismo Satanás, precisamente para traer esto de lo cual estamos hablando en esta mañana. ¿De qué estamos hablando? De que el enemigo siempre, para atacar la vida de una persona, necesita instrumentos. El salmista sabe cómo llama a los instrumentos del enemigo. Diga conmigo: impíos. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra impío? Refleja en dos cosas. La primera
Impío se puede catalogar a una persona que no tiene compasión, a una persona que no tiene misericordia. Esta es la primera fase de impío. Una persona que no siente compasión, una persona carente de piedad. Es la primera parte. Y está la otra parte aplicable, que también impío se le llama a una persona que no profesa o no tiene una fe o una religión. Diga conmigo, gloria al Señor. Entonces, y si los juntamos a los dos, vamos a darnos de cuenta de que prácticamente tanto la primera como la segunda definición de que no tiene compasión, de que no tiene misericordia, de que no profesa una religión, ambas tienen que ver también. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene amor en su corazón, una persona que no tiene amor en su vida, es posible que esta persona no haya sido ni tenido un encuentro con el Señor. Porque muchos anteriormente dice: pastor, yo no podía perdonar, empecé a perdonar. ¿Por qué? Tuvo un encuentro con el Señor cambió su corazón, y al cambiar su corazón la persona pudo perdonar a personas que le habían hecho daño. Entonces, una persona impía refleja a alguien que no ha conocido al Señor, no conoce sus mandamientos, y por tal carece de los frutos de Dios en su vida, o de los frutos del Espíritu Santo. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, pongamos esto claro. En primer lugar, cuando el enemigo ataca a alguien, lo hace a través de otra persona. En este caso la Biblia le llama impío, quien no tiene compasión y es una persona carente de mandamiento o carente de una religión. Diga conmigo, gloria a Dios. Vienen los ataques. Ahora David dice que cuando los impíos vinieron contra él, lo atacaron, se levantaron contra su vida, David no dice: yo me defendí. Preste atención. El salmista no dice: yo me defendí de los impíos. Él no dice: yo me protegí para que no me causaran daño. Él dice: yo no me despié de tus mandamientos. Entendamos lo siguiente: cuando el enemigo usa a alguien, lo usa para que nosotros, los que caminamos con el Señor, demos como resultado algo. ¿Qué cosa, pastor? Que nos apartemos de sus mandamientos. A su nombre. El ataque del diablo, ¿cuál es prácticamente el final? ¿O qué es lo que él quiere conseguir? Que una persona se aparte de sus mandamientos. No lo vemos reflejado en una historia bíblica que todos conocemos. Un profeta cuya fama le precedía de que lo que bendecía quedaba bendito y lo que maldecía quedaba maldito. Lo llevaron, lo colocaron y le dijeron: maldice a Israel. Él lo tuvo que bendecir. Maldice desde otro sector, lo tuvo que bendecir. Maldice desde otro sector, no lo pudo maldecir, no pudo hacerlo. Pero entonces aquel que quería la recompensa, que quería la plata, le dice: mira, yo no puedo maldecir ese pueblo, pero te puedo dar un consejo o un tip para que ellos les vaya mal. Yo no los puedo maldecir, pero si tomas a tus hijas, las más bonitas, las más lindas de tu tierra, las mandas hacia allá de buena gente, que vayan y seduzcan a los hijos de ese pueblo, que vayan y se mezclen con ese pueblo, entonces ellos van a pecar, porque ellos tienen prohibido estar con mujeres de otras naciones. Si logra que ellos se mezclen, Dios se va a apartar, y si Dios se aparta, ahí esa nación prácticamente va a ser derrotada. ¿Qué es lo que prácticamente el profeta le dijo a aquel rey que hiciera para derrotar al pueblo de Israel? No que fueran y levantara una guerra, o sea, no que llegaran como el diablo mismo y acabaran con toda la nación, sino dijo: vaya por debajito. A su nombre. Relaciones. Impío no tiene misericordia, impío no profesa una ley, no está bajo un mandamiento. Quiere decir que los ataques de un impío no solamente es que venga y le grite en la cara y le hable mal. Porque a veces decimos: ay, pastor, el diablo se me levantó. ¿Por qué? Porque mi mamá me gritó, porque el vecino peleó conmigo. Pero los ataques del enemigo no siempre son así. Vemos que entonces el rey comenzó a mandar mujeres lindas, y los hijos del pueblo de Israel dicen: no, esto no es el enemigo, es una persona que no me está haciendo daño.
Pero ahí es donde está el ataque del enemigo. ¿Cuál ataque, pastor? Lo que el salmista decía: no me desvíe de tus mandamientos. El ataque del enemigo, que no llega con furia, que no llega con fuerza, que no ataca, que usted dice: identifiqué que el enemigo se quiso meter conmigo. Lo hace a través de hacer de que el creyente trate de desviarse del mandamiento. ¿Por qué? Desviarse del mandamiento refleja el consejo que ese profeta dio. Si ellos desobedecen a Dios, Dios se va a apartar de ellos y va a ser fácil maldecirlos, en otras palabras. Entonces hay creyentes que identifican el ataque del diablo cuando viene con furia, cuando es notorio, pero cuando viene por debajo, de la manera más tranquila, de la manera más insignificante, el creyente le da vía libre a su vida y no se da de cuenta que empezar a infringir mandamientos es peor que si el enemigo te atacase de frente. Diga conmigo: gloria a Dios. No le pasó a Sansón, le llegó de la manera más insignificante. Y no lo hablo por Dalila, porque Dalila fue la copa que rebosó, la gota, perdón, que rebosó la copa. Ya Sansón venía metiendo los pies hace rato en el lodo. Ya Sansón venía rompiendo los mandamientos de Dios, porque a él le fueron dados mandamientos específicos: no haga esto, no haga esto, no haga esto. ¿Y qué estaba haciendo Sansón? ¿Qué malo hay de hacerlo si no me causa daño? Tocó y no le pasó nada y dijo: no es malo. ¿Puede entenderlo? ¿A quién identificaba Sansón como enemigo? A los filisteos, porque tenían fuerza, porque sabían de guerra, sabían de batalla, pero no identificó como un enemigo a un león muerto o a un cadáver. No lo identificó. No identificó como enemigo a una mujer que le hablaba bonito, que le hablaba bien. No lo identificó como enemigo. Simplemente dijo: es una buena persona, no es malo hacer esto. Pero sin darse de cuenta estaba haciendo lo que en el Salmo 119 acabamos de leer. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? No me desvíe de tus mandamientos. Porque muchos de los ataques que el enemigo lanza tienen ese propósito: que usted o aquel que ha conocido en la fe se desvíe en los mandamientos, porque al desviarse de los mandamientos empieza el creyente a desobedecer a Dios, y desobedecer a Dios trae consecuencias. Diga conmigo: gloria al Señor. Entonces, enemigo no es solo aquel que se levanta y te hace sentir mal. Ataques del enemigo existen que te van a hacer sentir bien. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Se puede entender? Hay ataques del enemigo que te van a hacer sentir contento incluso, y que no se identifican porque creemos que el enemigo solamente se levanta con furia contra nuestra vida. Creyentes que dicen: pastor, no es malo sentir algo lindo en el corazón. No es malo, pero ya eres casado. Entonces el creyente dice: pero es que el Señor no me quiere amargado, el Señor no me quiere aburrido. Como una vez una hermana me dijo: pastor, es que yo me casé, yo duré 20 años con mi marido, pero fue el diablo que me engañó, pero ahora sí estoy sintiendo algo lindo. Si un creyente se deja basar o seguir por ese tipo de situaciones, va a terminar desviado. Diga conmigo: gloria al Señor. Y la persona dice: pastor, pero el amor es de Dios y yo lo estoy sintiendo en mi corazón. No es malo. Como dentro del enemigo, no como el gran guerrero, sino de la manera más insignificante. ¿Cómo llegó el enemigo a atacar al salmista? No llegó con espada, no llegó con jabalina, llegó de una manera que el salmista, cuando se da de cuenta, dice: uy, me quieren hacer desviar. A su nombre. Y hay cosas que usted dice: pero son insignificantes, pastor. Son muy simples, pastor. ¿Qué cosa? O sea, Dios no se va a alejar de mi vida porque yo haga esto. Esto es tan pequeño, pastor. De pronto no pase de una, pero sí estás yendo grano tras grano hasta donde no tendrías que estar yendo. Diga gloria a Dios. Porque la persona dice: no es malo lo que hice, pastor. Es más, lo hice y no me siento mal. Ellos denominan su estado de ánimo para determinar cuál es la voluntad de Dios. Pastor, yo hice lo correcto, pero me siento mal. Yo no sé si eso era de Dios, porque se siente mal. A su nombre.
Una vez una joven pidió ese consejo, dijo: mire, llevo tantos años viviendo en unión libre con esta persona. Entonces yo le doy el consejo, es sencillo, cásese. Listo, entras al mandamiento de Dios. Pero es que ahí es donde está el problema, pastor, me dice. Lo que pasa es que él tiene mujer, él tiene hijos. Le digo, entonces retiro mi consejo anterior y mi nuevo consejo es: retírese de ahí. Pero lo amo, pastor, pero no sé vivir sin él, pastor. Pastor, yo no sé. El caso fue que ella con dolor lo hizo, pero un día me dice: pastor, yo no sé si es la voluntad de Dios porque me siento mal. No sé si es lo correcto porque siento algo tan feo. Y la palabra del Señor dice que el Señor es el que nos da gozo. Yo no siento gozo, pastor. Hay gente que es así, hace una cosa mala y como fue pequeña y se sigue sintiendo bien, él dice: no pasó nada, es la voluntad del Dios de los cielos. Pero a veces hacer la voluntad de Dios te hace sentir mal y usted dice: no, yo creo que esto no lo vuelvo a hacer, yo creo que esto no lo vuelvo a otra vez a realizar. ¿Por qué? Porque la persona no aprende a identificar este tipo de ataques del enemigo. El enemigo puede venir con furia, pero el enemigo puede venir también de la forma más sencilla y simple que pueda existir. ¿Cómo lo identifico, pastor? Cuando esa manera que el enemigo está utilizando me hace apartar de lo que yo creo. El impío no profesa una fe, el creyente sí. Entonces el impío, como instrumento del enemigo, quiere venir a hacer que yo haga lo que él hace. ¿Y qué es lo que él hace? No tiene una fe, no tiene una creencia, lo mismo que él. A su nombre. ¿Por qué es que la Biblia aconseja que no se una una persona en un yugo desigual? ¿Por qué? Porque todo empieza de la manera inocente hasta que la inocencia desaparece y simplemente la persona termina siendo víctima del enemigo. Diga conmigo: gloria a Dios. Entonces tenemos y debemos de estar atentos ante los ataques del maligno, sea que venga con furia o sea que venga de la manera más simple. Pastor, si yo me agarro esto, es una bendición para mí, para mi familia. No estoy haciéndole daño a nadie, es más, le sobra. Hay gente que lo hace así, dice: pero no es malo, pastor. Pero si no te lo autorizaron, no te dijeron es tuyo, no es tuyo, tan sencillo como eso. Pero la persona dice: Dios conoce. Claro que conoce, claro que lo sabe. Pero son cosas tan sencillas que usted dice: esto no me afectó para nada. Pero sin darte de cuenta, estás tomando dirección diferente a los mandamientos de Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Pero es que quien dijo que lo hiciera fue un hombre. Todo mandamiento vino a la humanidad por voluntad de Dios, pero a través de mano de hombre. Dígame un mandamiento que apareció de la noche a la mañana sin que no viniera de la mano de un hombre. Pastor, las tablas de la ley las bajó un hombre. Se las presentó un hombre, se las dio a conocer un hombre. Todo el tiempo el hombre estuvo involucrado en la voluntad de Dios. Entonces todo mandamiento establecido en la palabra del Señor, toda palabra existente de parte del Señor, es una advertencia para cada una de nuestras vidas. No permitamos ser desviados de la voluntad santa del Dios de los cielos. ¿Quién entiende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. A su nombre. Póngase de pie.